la palabra de Dios y los incrédulos. Hemos dicho o hemos tratado de contestar la pregunta: ¿por qué evangelizamos a los perdidos, a los incrédulos? Hay varias razones, pero 3 dijimos el domingo pasado. Yo me imagino que si les pregunto a ustedes, ustedes los van a saber. Porque ustedes estuvieron aquí, ¿verdad? El domingo pasado, la mayoría. Y los que no estuvieron ya lo vieron por el internet también. O sea que yo puedo preguntar fácilmente y todo el mundo me va a contestar, ¿verdad que sí? Pero no les voy a dar esa oportunidad para que se las echen, ¿ok? Dijimos que la razón por qué estamos evangelizando a los perdidos es porque Dios los ama. Dios los ama. Dios ama al pecador. Los ama incondicionalmente. Y los ha amado a un extremo, a una profundidad tal de entregar y dar su vida por ellos. También predicamos el evangelio a los perdidos porque los perdidos están en una condición de desespero. No tienen paz. Están sin Dios, están sin esperanza, están bajo pecado, están bajo juicio. La vida no tiene sentido, no tiene significado sin Dios. Y también evangelizamos a los perdidos sencillamente porque Dios quiere que lo hagamos. Es su voluntad y nos dio a nosotros, la iglesia, nos encomendó la misión de ir por todo el mundo y compartir el evangelio con las personas que están perdidas. Así que nosotros como iglesia tenemos un papel primario que Dios nos ha dado para que nosotros vayamos y le hablemos a las personas que están perdidas y para la salvación de muchas personas. En Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Preguntas muy interesantes que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos hace a nosotros. Así que aquí hay un orden. Primero hay que predicar. Cuando predicamos, entonces hay quien va a oír. Y cuando esa persona oye, entonces va a creer en aquel de quien estamos hablando. Y van a creer, y una vez que crean, van a invocar el nombre del Señor. La palabra del Señor es clara diciendo que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios quiere que los perdidos oigan su palabra. Palabra de Dios. La palabra de Dios sobre el Mesías. La palabra de Dios sobre Jesucristo. Y esa palabra Dios se lo dio a la iglesia para que la iglesia la exprese y se la dé a aquellos que no creen, a los que están perdidos, sin esperanza, sin Dios. Así que la palabra que ha de ser expresada no es otra que la palabra poderosa de Dios. La palabra de Dios es 100% efectiva. Repito eso. La palabra de Dios es 100% efectiva para comunicar las buenas nuevas del Evangelio a todos los que están perdidos. La palabra de Dios es uno de los recursos más poderosos de Dios que la iglesia tiene disponible para cumplir con la gran comisión, para cumplir con la misión evangelizadora a la cual Dios nos ha comisionado a ir. La palabra de Dios es poderosa
La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios produce convicción. La palabra de Dios produce conversión. La palabra de Dios produce entrega. En esta mañana quiero compartir solamente 5 cosas importantes acerca de la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 25, dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria es como la flor del campo, ¿verdad? O de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. ¿Quiénes han nacido? Nosotros hemos nacido. Lo que hemos creído. Pero no creímos hasta que alguien nos habló. Hasta que no escuchamos la palabra, no pudimos creer. No pudimos poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Y una vez lo hicimos, entonces nacimos de nuevo. Y dice que hemos nacido de nuevo, no de semilla que es corruptible, sino de una semilla que es incorruptible, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios no se corrompe. La palabra de Dios vive y vive para siempre. Así que la palabra de Dios tiene poder para producir el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y la palabra de Dios tiene el poder para permanecer y permanecer para siempre. En segundo lugar, la palabra de Dios quema las impurezas y rompe las durezas, rompe las cadenas. En Jeremías capítulo 23, verso 29 leemos, el Señor hace una pregunta, dice, ¿no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor. La palabra de Dios no es que sea fuego, es que es como el fuego. La palabra de Dios no es que sea un martillo, es que es como un martillo. ¿Por qué? ¿Qué hace el fuego? El fuego purifica. El fuego quema. Cuando queremos tener el oro más puro posible, ¿qué hacen los joyeros? Lo pasan por el fuego. Y al pasarlo por el fuego, quema toda la impureza. Y lo que queda al final es el oro más puro de lo que había antes. Así que la palabra de Dios, como el fuego, limpia, purifica. Pero también la palabra de Dios, como martillo, rompe hasta el más duro corazón. No importa cuán de piedra sea el corazón, no importa cuán duro sea el corazón, la palabra de Dios tiene poder para romperlo. No importa cuáles sean las cadenas de hierro o de metal o de lo que sea que tenga la persona, la palabra de Dios viene y la rompe. Porque la palabra de Dios no es una palabra cualquiera. No es tu palabra, no es mi palabra. Es la palabra de Dios. En tercer lugar, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. En Efesios 6, 17 dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada que tiene aquí el apóstol Pablo en la mente es la espada romana,
Ustedes recuerdan la espada romana, ¿la han visto? Es una espada bastante, no es tan larga, no es larguísima, es más cortita. Y entonces tiene un mango bien fuerte, tiene una cosa aquí en el medio. Y entonces es como así, bien puntiaguda y tiene doble filo. Tiene filo por aquí, tiene filo por allá. En Hebreos 4, del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva, otra vez, y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios penetra como una espada. No es que sea una espada, pero como una espada de dos filos. Y dice claramente, que no solo es viva y eficaz, sino que también es lo más penetrante que existe. Es lo único que puede penetrar realmente a un ser humano en su totalidad. Porque la espada física romana o cualquier otra espada puede penetrar solamente el cuerpo, pero no puede penetrar la mente. No puede penetrar el alma. Pero la palabra de Dios sí puede. No solo la palabra de Dios puede penetrar el cuerpo, sino que la palabra de Dios puede penetrar el alma y el espíritu. Y penetra profundamente porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, a separarlos el uno del otro, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada física no puede discernir los pensamientos ni las intenciones del corazón, pero la palabra que tú y yo tenemos, que es la palabra de Dios, sí puede hacer eso. Penetra profundamente en el corazón, penetra profundamente en la mente de una persona para producir convicción. En cuarto lugar, la palabra de Dios edifica la fe. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo vamos a tener fe? Vamos a tener fe por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo una persona que es inconversa y tú dices, ese no cree ni en su mamá, ese no cree ni en la luz eléctrica? ¿Cómo es qué poder tienes tú, qué poder tengo yo para hacer que una persona crea el mensaje del evangelio? Bueno, pues tú y yo no tenemos que tener ese poder. Cuando tú y yo compartimos la palabra de Dios, cuando tú y yo compartimos la palabra de Cristo, entonces la palabra revela a Cristo y revela la salvación de Cristo. Y en la medida que la persona es expuesta a la palabra de Dios, va creciendo en el corazón humano en la medida que la oye. En una iglesia que tuve la ocasión de pastorear en Puerto Rico, alquilamos un local que era como una marquesina de una casa, un garaje de una casa que estaba allí, pero y ahí la convertimos en un lugar de reunión con sillas y todo. Pero al lado había un bar
Y ahí todos los días venían a beber y a emborracharse. Pero yo notaba que cuando yo estaba predicando, uno de los borrachos iba y se paraba frente a la puerta que estaba abierta. No teníamos aire acondicionado y nada, eran ventiladores. Y ahí se quedaba, oyendo y escuchando la palabra de Dios. Y cada vez que tenía una oportunidad venía, salía del bar que estaba medio mareado, puedo decir, y escuchaba la palabra de Dios. Y escuchaba la palabra de Dios. La gente, los líderes, los diáconos, los mujeres trataban de hacer que entrara. Él no quería entrar. Pero él se quedaba afuera y escuchaba. Y entonces, un domingo nos sorprendió. Porque un domingo apareció a la hora del culto, bañadito, trajeadito, bien peinadito, afeitadito, y se sentó en la última fila de la parte de atrás, de la izquierda. Teníamos dos y un pasillo en el medio, en la izquierda. Yo me alegré muchísimo. Y ahí escuchó. Y así pues, empezó a pasar los domingos, pero entonces vino para el medio y terminó en el frente, sentándose en la primera silla al frente. Y de ahí vino al frente, hizo profesión de fe, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Las instrucciones de la iglesia fue: déjenlo tranquilo, no lo agiten, no lo apuren. Él está escuchando. ¿Quién lo convenció? ¿Yo? Para nada. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica la fe, porque revela a Cristo y su salvación y va creciendo en el corazón del ser humano en la medida que va oyendo la palabra para poder creer. Y por último, la palabra de Dios produce entrega a Cristo. En Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, es poder, es dinamita, es dunamis, la palabra del griego, dinamita para salvación. A veces cuando decimos que la iglesia comparte a Cristo, pues tengo que buscar la manera de cómo yo lo convenzo. ¿Cómo yo convenzo a esta persona? ¿Cómo yo puedo? Hermano, no. Tú y yo no convencemos a nadie. Lo siento. Si tú crees que tú vas a convencer a alguien de que sea cristiano y que acepte a Cristo, bájate de esa nube. Lo único que tú puedes hacer es compartir la palabra. Y la palabra hace su trabajo. Si cae en un terreno que es fértil, ¿qué va a pasar con la palabra? Va a germinar y va a dar frutos a 100 por 1. Y en Juan capítulo 20, verso 31 dice: pero estas cosas han sido escritas, la palabra escrita, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La palabra de Dios es el poder para salvación y para cambiar las vidas. No importa grupo étnico, griego, judío, no importa. Es universal. Y la palabra de Dios genera un compromiso de fe en el corazón de la persona. Concluimos entonces. La palabra de Dios es poderosa y efectiva para producir convicción, conversión y entrega. Dios jamás ha dejado de usar poderosamente su palabra.
El evangelio debe proclamarse antes de que las personas oigan y respondan. Su palabra sigue obrando poderosamente en el corazón y las mentes de los seres humanos. No solo lo hizo en aquel tiempo, cuando la iglesia comenzó, sino que lo sigue haciendo hoy día, aquí en este lugar, en pleno siglo XXI. Porque la palabra de Dios derrite los corazones más fríos y trae arrepentimiento. La palabra de Dios penetra al nivel más profundo en el corazón y la mente de cualquier persona. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es una herramienta que nosotros como iglesia tenemos para compartir el evangelio. A veces tú piensas que es una cosa así social. Tú mandas un versículo bíblico a alguien así. De buenas a primeras, tú pensaste en fulana, en ciclana, esperancejo o lo que sea. Y algo te dio en el corazón que le mandes un verso bíblico para animarle. Y tu propósito es animarle, que se sienta mejor y levantarle. Pero tú le mandaste ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando tú le mandas la palabra de Dios, tú le mandaste más que una bomba atómica. Claro, para bien, no para mal, no para destrucción, sino para hacer su trabajo. Satanás le tiene miedo a la palabra de Dios. De hecho, cuando ustedes miran la historia, rápidamente les digo, Edén, ¿qué pasó? Vino Satanás y le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho, ¿qué? Dios les ha dicho. Y distorsionó lo que Dios le había dicho. Ese fue el primer Adán, pero el segundo Adán, que es Cristo, fue al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué hizo el diablo? Volvió de nuevo, cogió la palabra de Dios y la tergiversó y la dio todo tipo de vueltas. Pero en este caso se encontró con el segundo Adán, no con el primero. Y Jesucristo lo combatió ¿con qué? Escrito está. Escrito está. Escrito está, las 3 veces. Escrito está. Dice que en la última vez Satanás se fue y se desapareció. ¿Por qué tú crees que Satanás no quiere que tú compartas la palabra de Dios? Se cae de la mata, ¿verdad que sí? Porque sabe lo poderosa que es. ¿Por qué Dios no quiere que tú estudies la Biblia diariamente? ¿Por qué? Porque te quiere distraer de algo que es poderoso. ¿Por qué Satanás no quiere que tú tengas conocimiento de la palabra de Dios? Que te quedes mejor en tu casa, que te busques todo tipo de actividades para nunca asistir a un estudio bíblico, que siempre estés que no puedas con tu vida para que nunca puedas participar. ¿Por qué? Porque Él sabe que el día ese hay una palabra para ti y esa palabra es poderosa. Porque cada vez que hablamos la palabra de Dios, hablamos con poder. ¿Cuántos dicen amén? Señor, en esta mañana queremos darte a ti toda la exaltación que tú tienes. Gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosísima. Tu palabra es un instrumento que tú nos has dado y nos has dado el derecho de usarla. Y nos has llamado a usarla y nos has enseñado a usarla. Y tú quieres que la palabra de Cristo abunde en nuestra boca. Porque la palabra tuya es poderosa para dar convicción, Señor, para que las personas se entreguen en fe y crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Permite, Señor, que nosotros como iglesia estemos conscientes de la necesidad de usar tu palabra continuamente en nuestra boca, Padre Celestial. Que podamos compartir con aquellos que nos rodean el mensaje glorioso de salvación y poderoso del Evangelio. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. No importa su etnia, no importa de dónde venga, necesita escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por hablar a nuestro corazón.
y ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Amén. Que el Señor les bendiga en este día y la semana.